¿Me oyen? No se oye bien el micrófono. Tenemos el placer de darles la bienvenida a este debate. Si no se habían dado cuenta, no es un panel habitual en la casa. Supone un pequeño cambio de otros paneles que hemos tenido en otra ocasión con muchos hombres. Bueno, vamos a aprovecharlo al máximo y voy a explicarles cómo vamos a proceder. He decidido, en mi calidad de moderadora, dedicar el tiempo a los panelistas, pero también mencionar a un poeta diciendo que hay una fisura en cada cosa y por ahí es por donde entra la luz. Sí, es Leonard Cohen. Vamos a dedicarle 2 minutos a hablar de las fisuras y de las deficiencias o fracturas, fallas. 2 minutos por participante. Queremos también dedicarle energía y tiempo a solucionar esta cuestión y ver cómo podemos construir un futuro común que haga frente a estas fracturas y fallas. Nos centraremos más bien en soluciones prácticas y con un poco de suerte todos podremos encontrar unos denominadores comunes que tal vez cambien las cosas. Contamos con un panel sin par. Yo creo que no hace falta presentarlas. Voy a pasar muy brevemente. Erna Solberg, primera ministra de Noruega; Sharon Burrow, la presidenta de la Confederación Internacional de Sindicatos; Fabiola Gianotti, que es la presidenta del CERN; Isabel Kocher, directora ejecutiva de ENGIE Group; Gina Rometty, presidenta y CEO de IBM; y Chetna Sinha, fundadora y presidenta del Banco Mandeshi y Fundación Mandeshi. He seguido un orden alfabético que no tiene nada que ver con el modo en el que nos hemos sentado. Primero, Erna, 2 minutos para centrarse en esas fracturas o cismas, deficiencias. No hace falta que seas positiva, tendrás tiempo de eso después. Es difícil no ser positivo porque yo creo que hay que ser muy positivo. Yo creo que somos el panel más colorido de esta semana y eso también es algo positivo. Quisiera comenzar con el mayor reto ante el que nos enfrentamos: garantizar que seamos lo suficientemente incluyentes para que no quede nadie a la zaga en esta economía actual. O sea, eso es algo a corto plazo, una perspectiva a corto plazo, que nadie quede a la zaga. Que haya un desarrollo económico. El desarrollo económico parece que no se hace sentir entre algunos. Hay algunos que quedan retrasados y ha acuciado un poco los problemas que teníamos con la estabilidad política, problemas que hemos tenido. Luego también es necesario que haya una mayor equidad, justicia. En la sociedad hay muchas personas que están perdiendo empleo, que no tienen las calificaciones necesarias, personas que trabajan en todo el mundo y que piensan que la sociedad que tenían o en la que vivían los padres pues infundía la confianza, pero ahora no hay esperanza y cuando quieren fundar una familia pues no lo pueden hacer porque no se están creando los empleos suficientes. O sea, incluso aunque hayan recibido la debida formación o educación, pues no consiguen empleo. Tenemos que garantizar que en esas sociedades en las que todavía hay un gran sesgo entre los niños y las niñas y que se está perdiendo el talento de las mujeres, que es algo sumamente importante a tener en cuenta. Luego, otras grietas en cuanto a los ODS.
pues hay mucho dinero circulando en el mundo, muchas formas de financiación posibles, pero hay demasiada corrupción y demasiados flujos financieros que van destinados a impulsar el terrorismo y los conflictos que a la postre dividen las sociedades, utilizando este dinero que debería ser utilizado para ayudar a los ciudadanos, a las personas en distintos países. Las consecuencias de todo ello son que no encontramos los fondos para la educación y para otros ámbitos importantes. Muchas gracias. Y habla la primera ministra de Noruega, un país a la cabeza en cuanto a la calidad de la educación. Ginny, voy a hablar de una de las fracturas o fisuras y que yo creo que es una de las causas de lo que ha mencionado Enna. Yo veo una solución que mencionaré. Es importante hablar de la emergencia de estas nuevas tecnologías y ver cómo las orientamos en este mundo. Hay muchas oportunidades y hay cuestiones acuciantes. Cuando hablo de las tecnologías emergentes, hablo de la analítica, la nube, la inteligencia artificial, etcétera, las redes sociales. Se estaba hablando, por ejemplo, de la India. Pues tenemos a lo mejor un oncologista para 400.000 pacientes. Así que tendríamos que aprovechar todas estas tecnologías para tener unos niveles de excelencia en el mundo. Luego, hay que tener en cuenta cuestiones no solo como las brechas de ciberseguridad, sino cuestiones como las competencias. Las tecnologías no tienen que desplazar realmente el empleo. Desplazarán algunos empleos, pero crean nuevas tecnologías y la cuestión es cómo preparamos a las personas para este nuevo mundo. Vamos a crear un mundo, bueno, esto está ocurriendo, de personas que tienen frente a las que no tienen, personas prósperas frente a las que no lo son. Supone una gran oportunidad, pero también supone el mayor desafío de nuestro tiempo. Sí, yo creo que tienes muchas ganas de decir algo positivo para indicarnos cómo responder a esta crisis. Chetna, por favor, grietas, fracturas. Su primer ministro habló sobradamente de ello esta mañana. ¿Qué piensa al respecto? Represento las voces de un mundo fracturado y cuando veo cuántas cosas hay que hacer y veo su experiencia. Bueno, yo la verdad es que le robaría las palabras que ha mencionado Christine. En un país como la India, en numerosas aldeas o pueblos hay niñas que son muy dinámicas, tienen mucho talento y realmente quieren hacer algo, pero no tienen oportunidades ante ellas. Hay una enorme población, pero también una enorme población de niñas jóvenes sumamente dinámicas, con mucho talento. Sí que yo quiero tratar de eso, de esas oportunidades. Y luego también la parte más negativa. India es el país en el que hay millones de mujeres y hombres que trabajan en la calle, hacen negocio en la calle. En la India hay muchas personas que trabajan en las carreteras, la mayor parte son mujeres, aunque también hay hombres, y no tienen ningún acceso a ningún tipo de financiación, no pueden ahorrar y pedir préstamos porque están todo el tiempo en la carretera vendiendo, haciendo su negocio y no pueden acudir a los bancos. Y la única forma de conseguir una financiación es a través de prestamistas que les cobran unos intereses enormes. Así que yo creo que es sumamente interesante lo que hacen y sería útil incluso para los bancos, pero los costes son tan elevados que no pueden hacer nada. Incluso aunque logren beneficios, parece que no pueden cumplir con sus sueños. Esa es la cara negativa y es una población, como he dicho, enorme.
Yo tengo ganas de hablar de algo positivo, pero bueno, me voy a frenar. Sí, pare. Fabiola, yo creo que usted también tiene la tentación de hablar de algo positivo, pero concentrémonos en las fisuras. Las desventajas es que ya se ha dicho todo lo más inteligente y lo bueno es que me puedo referir a esto tan atinado que se acaba de mencionar. Y eso corresponde a lo que veo a diario. En el campo de la investigación científica, que es el mío, la desigualdad de acceso a la educación es un factor importante, o sea, acceso al conocimiento científico, investigación científica, conocimientos, tecnología. Hablamos de diversidad en todas sus formas, de cultura, hablamos de género, inclusión, pero la diversidad consiste en, respetar la diversidad consiste en darles a todos las mismas oportunidades, que todas las personas sobre este planeta tengan las mismas oportunidades. Tenemos que centrarnos también en otro aspecto negativo, que es la falta de empleos para la investigación científica. Luego le explicaré por qué es tan importante la investigación científica para los jóvenes. Luego hay que combinar las necesidades a corto plazo de la sociedad con otra perspectiva más a largo plazo para la humanidad. Y yo creo que esta es una de las fracturas o grietas que existen actualmente. Sharon, en cuanto a las fisuras o fracturas. El presidente Trudeau ya lo ha dicho y ustedes han mencionado otros ejemplos, pero este modelo de globalización no ha cumplido sus promesas respecto a los trabajadores que sufren de grandes desigualdades, de una alta tasa de desempleo, generaciones enteras de jóvenes sin esperanza que se dedican a delitos, terrorismo y otras actividades ilegales para sobrevivir. Y vemos también la economía informal en las calles, como ha dicho usted, porque se trata de sobrevivir. El 40% de la fuerza de trabajo mundial está en esa situación. Hay en la actualidad tantos esclavos modernos que hemos creado en esta economía y a pesar de haber triplicado el valor económico del mundo en los últimos años, les negamos el derecho a numerosas personas a una vida digna. Hay una debilitación de la negociación colectiva que ha minado también la productividad y no ha podido aprovechar los beneficios de la globalización, ha creado desigualdades. Lo hemos visto, la misoginia que sigue discriminando a las mujeres y el progreso para las mujeres se ha estancado. Y las personas que trabajan en el cambio climático están a la cabeza de las cosas que hay que hacer. El cambio climático va a causar una gran devastación, cambiando las estaciones, etc. Eso repercutirá en las personas. El 85% de las personas nos dicen en esta encuesta global que quieren volver a escribir las normas de la economía mundial. Gracias. Isabel, su perspectiva respecto a estas fracturas o fisuras. Bueno, después de esta larga lista de fisuras, yo diría que la más grave es, en cierto modo, la falta de confianza que tiene la humanidad en sí misma. Hemos dado demasiado margen a los modelos económicos que no eran incluyentes ni sostenibles. Sin confianza no podemos avanzar. Me parece que lo que hay que reparar es esta visión compartida, que tiene que partir de algo que suponga una fuente de inspiración. Si vemos las encuestas, vemos que la mayoría de la población mundial no piensa que el futuro va a ser mejor que el pasado, sino peor. Y para mí eso es sumamente crítico. Tenemos que volver a configurar esta visión compartida, donde todos podamos aportar algo que sirva de inspiración y que dé cierto sentido a las cosas, que sea sostenible e incluyente a la par. Porque la situación no es sostenible. Cuando hay un 1% de la población
que tiene más que el 99% restante, pues eso no puede funcionar. Y en este mundo en el que vivimos eso no puede mantenerse así. Eso, al mismo tiempo, se ha producido cuando hemos pasado por unos ciclos de innovación extraordinarios. Pero no voy a hablar de cosas positivas, he entendido bien las reglas de juego. Bien, se ha mostrado usted muy disciplinada. Muchas gracias. Fabiola es la que ha tenido menos tiempo para describir estas grietas y fracturas. Así que le voy a dar la palabra para que me hable de cómo este futuro compartido puede salir bien y cuáles son las herramientas que nos hacen falta. No queremos perdernos simplemente en conceptos. Fabiola tiene el uso de la palabra. Bueno, no resulta sorprendente que en tanto que física voy a hablar del papel que tiene la ciencia. La ciencia puede desempeñar un papel clave a la hora de conectar a las personas y crear este futuro compartido por dos motivos. La ciencia es universal y unificadora. Es universal ya que se basa en objetivos y hechos objetivos y no en opiniones. En la conferencia de prensa esta mañana ya dije que una manzana se cae de la misma manera, ya sea si se cae en el jardín de Isaac Newton en el siglo XVII en Inglaterra o en otro sitio, en cualquier momento de la historia. Es unificadora porque la búsqueda de conocimiento y la pasión por aprender y entender, nuestras aspiraciones y valores son compartidos por toda la humanidad. El conocimiento científico no tiene fronteras de género, de partidos políticos, credos políticos, etc. La ciencia es unificadora y universal porque todos estamos hechos de los mismos elementos y las mismas partículas elementales, los quarks y los electrones. Incluso Christine está hecha de electrones y de quarks, incluso el presidente de Estados Unidos. Trabajo en el CERN, que es el Laboratorio para Física de Partículas, donde tenemos el aceleradores más poderosos para entender los elementos constitutivos del universo. Tenemos 30.000 o 17.000 investigadores que representan a más de 30 nacionalidades. Y todos colaboran, tienen la misma pasión por el conocimiento y persiguen unos objetivos comunes. Un ejemplo, Sesame, no sé si conocen Sesame, es la primera instalación de investigación en Oriente Medio dedicado a la investigación fundamental y aplicada. Está en Jordania y reúne a países de la región, Israel, la Autoridad Palestina, Irán, Pakistán, Egipto. Y Sesame, los países aliados y sus socios se sientan en la misma mesa para debatir cuestiones científicas. Y lugares como Sesame, el CERN y otras instituciones de investigación no pueden solucionar los conflictos políticos o geopolíticos. Lo que sí que podemos hacer es ayudar a romper barreras, ayudar a las generaciones más jóvenes a que crezcan en un entorno tolerante y respetuoso que valore la inclusión y la diversidad. Somos un ejemplo claro de lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en un bien común. Lugares como el CERN, Sesame y otras instituciones de investigación son lugares de paz y colaboración en un mundo fracturado. Segundo punto, la importancia de la ciencia se debe a que impulsa el progreso. La ciencia empuja los límites del progreso y hace que sea posible que la sociedad se enfrente a los retos. Sin ideas innovadoras que provienen de la investigación científica, llega un momento en el que el progreso se estanca. Eso nos muestra que con mucha frecuencia las innovaciones auténticas vienen de la investigación fundamental. Luego, en el campo de la mecánica cuántica y la relatividad, pues al principio este conocimiento se consideraba que no tenía un uso particular porque era demasiado abstracto y no tenía un uso práctico. Pero en nuestros GPS no podríamos ver las cosas sin este conocimiento en
de la relatividad y hay numerosas aplicaciones que hemos visto con el tiempo. O sea, eso ha transformado la sociedad. Recuerden que Einstein, Heisenberg y Planck, nuestros antecesores, no querían inventar la electrónica, no querían inventar nuevas herramientas de comunicación, querían entender simplemente cómo funciona el universo. No puedo dejar de recalcar que Abraham Flexner, lo que llamó en 1939 la utilidad del conocimiento inútil para el progreso de la humanidad, la importancia que tiene este conocimiento y esta investigación y que eso debe ser respaldado por los gobiernos. Bien, esos dos señores que mencionó usted eran refugiados. ¿No? Es cierto, pues es sumamente interesante. Fascinante ver cómo la ciencia puede reunir a las personas, como lo hace la música. Lo que nos ha dicho de Sesame me recuerda a Le Divan, esta orquesta increíble. Sí, Christine, claro, que la ingeniería, matemática, la ciencia. Yo también estoy a favor de una cultura multidisciplinaria. Tenemos que romper barreras. A veces se habla por una parte de las ciencias humanitarias, luego de otras ciencias básicas, como si fueran incompatibles o como si fueran excluyentes la una de la otra. Pero esas son expresiones de la creatividad, el ingenio y la imaginación. Yo estudié música en el conservatorio, después estudié física en el conservatorio y con los estudios de humanidades y la música he contribuido mucho a los estudios científicos. No sé si saben que Gianola es una excelente pianista de conciertos. Oímos sobre ciencia, progreso, innovación. Sin duda es una buena conexión porque ahora la ciencia se comercializa y a medida que vemos estas fisuras, debemos buscar formas de orientar esto para el bien. Y quisiera compartir con ustedes la experiencia que he tenido. Y esto se relaciona a lo que pueden hacer las empresas bajo las asociaciones públicas y privadas. Y recuerdo lo que alguien me dijo. Hablábamos del trabajo que hicimos en África y me ha dicho, es cierto que los países, o mejor dicho, las empresas hacen más para los países de que los gobiernos, porque las empresas no conocen las fronteras. Y he retenido este mensaje de que decían que las empresas podían hacer más por el país porque no conocen, mejor dicho, las fronteras. Y actualmente, con las nuevas tecnologías, personas como nosotros que construimos estas tecnologías tenemos una responsabilidad. Y lo que propongo, no solo para las empresas tecnológicas, sino para todas, porque muchas empresas ahora se autodenominan empresas tecnológicas, deben tener un liderazgo responsable. Y este liderazgo responsable tiene tres componentes. Y esto es algo ya presente en el trabajo de la IBM. En primer lugar, debemos asegurar que estas tecnologías se integren con propósito e integridad. Por ejemplo, la inteligencia artificial está aquí para mejorar la forma en que hacemos las cosas. Debemos ser transparentes y ver también qué tipo de datos se utilizan, porque una cosa es decir cuál es mi canción favorita de los años 70 o quién ha descubierto el mejor tratamiento para el cáncer. Y es importante que seamos transparentes a medida que avanzamos. Esto es algo cada vez más importante. El propósito debe ser la transparencia. En segundo lugar, tenemos que vivir con base a los principios de datos. ¿Cómo utilizamos los datos? Y esto es un ejemplo que da Europa. La propiedad de los datos debe ser del consumidor. En lo que se refiere al flujo libre de datos, eso debe ser una elección de las personas. Porque cuando volamos con un avión, tenemos muchos datos que se comparten. De esta forma, cuando hablamos de
flujo libre, debemos tener en cuenta también la privacidad, la seguridad y el acceso de los gobiernos. Debemos respetar esos principios de utilización de datos. Y en tercer lugar, lo que es más importante es que creo que todos tenemos la obligación de preparar los trabajadores y el mundo para estas nuevas tecnologías. Porque en el mundo todas las eras han traído nuevas habilidades. Sin embargo, en esta era es algo más rápido. Es necesario que haya alianzas públicas y privadas. Y lo primero que debemos tener en cuenta es preparar a los jóvenes. Y creo que no podemos crear un mundo donde todos tengan una formación superior. Hemos trabajado para crear una nueva idea, un nuevo color. No hablamos de una persona de cuello azul o blanco, sino de personas que puedan trabajar con una tecnología, tener buenos ingresos y hacer contribuciones a la sociedad. Y para darles un ejemplo, tenemos 100 escuelas, caminos hacia la tecnología, que son escuelas que proporcionan formación en partes del mundo donde hay personas menos favorecidas. La primera área hablamos de los jóvenes, en segundo lugar hablamos de formación, porque todos recibiremos múltiples formaciones a lo largo de nuestra carrera en lo que se refiere a la tecnología. Y por último, los gobiernos deben tener un rol de formación continua. Es importante que los gobiernos de esta forma estén conscientes que las personas deben someterse a distintos procesos de formación a lo largo de sus vidas. Y esto debe tener como base la inclusión. Porque considero que si observamos estos principios, la preparación de los empleados, entre otros, la sociedad nos va a juzgar. Y quizás la palabra que anhelaremos más es la palabra confianza. Muchas gracias, Ginny. Y ahora paso la palabra a Sharon, porque tiene definido el nuevo pacto social y sin duda ha definido áreas y las formas de poseer esos datos. Yo creo que Ginny ha resumido cuando habló de tecnología. Sin embargo, en primer lugar, el reto que tenemos es negociar una solución global para ver qué es lo que vamos a hacer una vez que terminemos esta reunión. Y este nuevo contrato social es importante si queremos recuperar la confianza en la globalización, porque vemos que hay cada vez nuevas exigencias. Por ejemplo, todos queremos que nuestros hijos tengan por lo menos un ingreso básico. Queremos tener una protección social mínima y garantizada en el caso de que tengamos problemas. Queremos que nuestros hijos tengan educación, protección maternal, entre otros. Y menos de 6% de las poblaciones de los países emergentes no tienen este acceso. Y de esta forma podemos hacerlo de forma colectiva, puesto que esto es un derecho humano básico, el derecho a organizarse, a sumarse a un sindicato, a hacer una negociación colectiva. Y cuando lo hacemos, todos contribuimos para que tengamos una mejor gestión y un mejor trabajo. Al mismo tiempo, debemos garantizar la inclusión, garantizando la diversidad, porque si no incluimos las mujeres en el centro de nuestra agenda, no tendremos desigualdad. Debemos tener además el derecho a la no discriminación, que es algo que nos afecta de forma negativa. Y una vez que lo hagamos, podremos entonces cubrir esas fisuras para que los 99% de los trabajadores que son afectados por malas políticas sean de esta forma beneficiados por la tecnología. Y hay 4 elementos que Ginny ha mencionado, pero que merece ser recalcado. Debemos mejor utilizar la reasignación de tecnología. No debemos perder el control humano
de la distribución de datos. Debemos retener la mediación humana, porque esto se relaciona a aspectos éticos también. Debemos asegurar que los derechos humanos que nuestros antecesores consagraron en la Declaración de las Naciones Unidas también se consagren en un futuro digital, mientras cambiamos las formas de producción y distribución, pero que no cambie la forma y la integridad que tenemos en nuestro trabajo. De esta forma, hablamos de puestos de trabajo, educación. Soy maestra, es importante para la civilización y esto implica negociar un nuevo contrato social. Y en el caso de que no lo hagamos haciendo una transición justa para defender el cambio climático y las tecnologías, utilizando como base los ODS, no tendremos un mundo mejor. Y, Christine, no hablo solo como parte del movimiento laboral. Trabajo con otros líderes de la sociedad civil y ellos apoyan esta noción de que necesitamos reconfigurar nuestra fuerza de trabajo. Además, la Comisión de Empresas y Desarrollo Sostenible ha respaldado un nuevo contrato social. De esa forma, son personas que deben ayudarnos a negociar. Estaría presente, por favor, que levanten la mano los líderes empresariales que están listos para negociar este contrato social. Bueno, este es el trabajo de la moderadora y prometo que lo voy a hacer al final de nuestro panel. No sé si han visto, en lo que se refiere a Suecia, que hay una percepción de los trabajadores sobre la globalización que es totalmente distinto al concepto general. Y hay un vínculo directo entre esto y la red de seguridad que está disponible a los trabajadores suecos. Y esto prueba su argumento sobre el contrato social. Sobre las obligaciones de suministrar formación, habló de las grandes empresas e Isabel es líder de una de esas principales empresas y seguramente está al tanto de estas cuestiones. Isabel, usted ha mencionado el cambio climático, la transición energética. Y sin duda el cambio climático es uno de los retos más importantes que tenemos, y esto destacó el primer ministro Modi esta mañana. Y esto es una prueba real para todos nosotros, porque es el primer reto mundial que tenemos y será la primera vez en la historia de la humanidad que una decisión hecha por un país tendrá un impacto en otros países, porque el CO2 puede afectar a todo el mundo. Es una prueba real y es importante que todos lo comprendan. La buena noticia es que dicha evolución ha tenido como resultado un dinamismo que se traduce en innovación y tecnología. Y como representante del sector energético, tenemos ahora tecnologías que están disponibles, que son accesibles, que son tecnologías limpias y que, además de ser limpias, pueden además solucionar estas fisuras y reducir la brecha de la pobreza, porque no solo son renovables, sino que también son flexibles, de fácil aplicación, de rápida aplicación. Ahora están conscientes sobre la redistribución de energía, las infraestructuras que utilizamos ahora para los pueblos, que ya no es necesario establecer una línea de transmisión. Tenemos ahora redes de distribución de más fácil aplicación y que son más accesibles. Y tenemos ahora la gran oportunidad de trabajar con algo que es sostenible desde una perspectiva ambiental, algo que es bueno para las personas
y que crea valor. De esta forma, es por eso que considero que es una prueba real. Tenemos ahora una nueva era para las personas, para las comunidades, porque por la primera vez estos municipios tienen la posibilidad de decidir sobre sus destinos. Pueden instalar un termostato en sus residencias, pueden reducir su consumo energético en un 20% y es una nueva era para las instituciones para establecer las mejores políticas en los momentos oportunos, que viene poco a poco, sin embargo, debe ser acelerado. Es una nueva era también para las empresas. Y en mi opinión, esto no es una elección. No hay empresas vencedoras en un país, en un planeta perdedor. Por lo tanto, debemos tomar decisiones que no son fáciles. Por ejemplo, en Engie, cuando empezamos nuestra reformulación, examinamos todas nuestras actividades. Y al final del examen llegamos a la conclusión que teníamos un 20% de nuestras actividades que ya no estaban en el centro de las necesidades de nuestros consumidores. De esta forma, ¿qué hacer cuando tenemos dicha situación? Si pensamos a corto plazo, dejamos las cosas tal como están. Si consideramos que las comunidades quieren algo distinto, entonces cambiamos y decidimos cambiar. Decidimos entonces poner fin a este 20% de las actividades que no respondían a las necesidades de nuestros consumidores y emprendemos una gran reestructuración. Y estas actividades representaron 15.000 millones de dólares en activos. Comenzamos entonces a invertir en nueva tecnología limpia y accesible, además de proporcionar recursos adicionales que ahora mismo no son accesibles, pero que se convertirán en tecnologías accesibles. Hace 2 años tomamos dicha decisión y actualmente podemos decir que ha añadido valor, no solo en términos de eficiencia tecnológica, sino que hemos de esta forma recibido la bonificación por parte de nuestros consumidores. Y si me permite, Cristina, con esto concluyo. Lo más importante es lo que sucedió al interior de nuestra empresa. La sociedad civil es parte de nuestra empresa. 55.000 personas de nuestra empresa sostienen este movimiento. Y para ellos no es fácil porque tienen que aceptar, ser móviles, aceptar el modo de funcionamiento de nuestra empresa, pero he estado impresionada con el alto nivel de participación que tuvimos. No es el final, sin embargo, estoy muy optimista y sin duda está usted en la buena dirección. Será algo transformador. Chetna, quisiera saber de usted porque oímos hablar de exclusión, de la necesidad de incluir a las personas, oímos hablar del contrato social y usted ahora tiene un nuevo banco, una nueva forma de tener relaciones bancarias. Y explíquenos, por favor, cómo usted trata entonces de esas fisuras. Hace 20 años nunca pensé que fundaría un banco, nunca. Una vez alguien me ha dicho que quería ahorrar y que no podía acudir a un banco. Yo le dije, bueno, si no me está pidiendo un préstamo, va, por favor, a un banco.
Y la señora me dijo que los bancos entonces no lo querían recibir y de esta forma decidí entonces abrir un banco y movilizar a las mujeres. He solicitado una licencia para abrir un banco. Y a medida que presenté mi propuesta, el Banco Central de India ha rechazado mi licencia porque no consideraba que esto sería del interés público. Y me ha sorprendido, y cuando comenté a las mujeres que habían rechazado nuestra licencia, yo les pregunté por qué lloraban, porque muchas no sabían cómo leer o escribir, pero sabían contar y me alentaron a presentar nuevamente una licencia. Y 6 meses después hemos presentado una licencia, las mujeres empezaron a ser alfabetizadas y cuando presentamos la solicitud una segunda vez no estaba al 100% segura de que nos darían la licencia. Y de esa forma he decidido no ir sola al Banco Central, sino con muchas mujeres. Y fuimos 17 mujeres al Banco Central de India a solicitar dicha licencia. Y no sabía cómo responderíamos a las preguntas. Y una de las mujeres ha dicho a los directores que rechazaron la licencia porque éramos analfabetas. Pero eran analfabetas porque cuando eran niñas no tenían acceso a las escuelas y que no sabían leer y escribir, pero sabían contar. Y eso para mí ha sido un gran aprendizaje. Y el reto era calcular entonces los intereses bancarios. Y tenían que hacerlo sin calculadora. Esta fue la prueba que nos puso el Banco Central. Y estas fueron las lecciones que aprendí del mundo. Y actualmente, felizmente, tenemos nuestro banco sin ningún apoyo externo. Y las mujeres ahora conducen este banco de la mejor manera posible. Y quisiera compartir con ustedes una historia de que cuando tenemos estas soluciones empezamos a contar con las generaciones más jóvenes. Y una de las niñas vino a nuestro banco y nos ha dicho que tenía vacaciones durante 2 meses y que quería trabajar con nosotros. Una niña de 14 años que había concluido sus estudios, quería ir a la educación superior y que quería trabajar con el banco para que pudiese tener su bicicleta para ir a la escuela. Y consideramos que esto podría ser un buen ejemplo de suministrar bicicletas para que las niñas y niños pudiesen ir a la escuela. Y actualmente distribuimos miles de bicicletas para que las niñas puedan acudir a la escuela. Y estas son algunas de las fisuras que vimos y las soluciones que aportamos. Y ahora estamos trabajando con un segundo nivel de financiación. No estamos solo pensando en las microfinanzas, no estamos centrándonos solo en la pobreza, sino en la prosperidad. Y es importante que hablemos de prosperidad, capital de inversión, entre otros. Y esto nos ha ayudado entonces a centrar en un segundo nivel de financiación en que necesitamos inversores. Y he obtenido ese valor por parte de 500 millones de mujeres que nos respaldan y consideran que todos esos aspectos financieros son muy buenos, pero nuestro valor es nuestro mayor capital. Y díganos, por favor, qué es lo que lanza usted con ocasión del foro de Davos. Estamos lanzando un fondo de $1.000 millones para nuestras mujeres
emprendedoras. Y el señor Niro, nuestro principal inversor que invierte en nuestras mujeres. Las mujeres ahora van a fundar sus empresas con un fondo de 1.000 millones de rupias para este fondo para mujeres emprendedoras. Es el primer fondo de inversión que está listado en la Bolsa de Valores de India. Y ahora nuestras mujeres han ido a la Bolsa de Valores, han registrado dicho fondo y les invito a que inviertan en estas mujeres, a que tengan alianza con esas mujeres para que puedan invertir en estas mujeres maravillosas. Now, Erna, I've heard here and there now and again the role of policymakers. Hemos oído reiteradamente el rol de los legisladores, ya sea en el ámbito de las investigaciones fundamentales para obtener resultados a largo plazo. Oímos de la gobernanza. Klaus Schwab lanzó la configuración de la cuarta revolución industrial, que implica datos, propiedad y dónde ve el rol de los estados y cómo los legisladores pueden colaborar con esta fantástica iniciativa que oímos. Y algo más que quiera añadir. Yo creo que no debemos subestimar nunca la creatividad de las personas, sus ambiciones, su capacidad de cambiar el mundo por sí mismos. Los políticos viven de los problemas. Si no hay problemas, los vamos a crear para tener algo que resolver. Y sí que creo en la democracia, o sí que creo que tenemos un papel más importante que eso. Se ha hablado de fisuras y de problemas, pero no debemos olvidarnos de que hay muchas personas que están en una muchísimo mejor situación que nunca anteriormente en la historia de la humanidad, mucha menor mortalidad de menores de 5 años, entre otros aspectos. Las partes más prósperas del mundo anteriormente son las que ahora son testigo de las mayores desigualdades. Y vemos cómo hay un gran desarrollo en otros países y echamos la culpa a estas fuerzas económicas de nuestros propios problemas, cuando son problemas nuestros. El problema de la voluntad política en los países que a la postre pues provocará que resolvamos o no los problemas. El hecho es que hay muchas cosas que hacer. Lo que tenemos que hacer es garantizar que se pague por estas actividades que hay que hacer. Hay muchos empleos que hacer y necesitamos cambiar el modelo de negocios, modelo empresarial o crear unos nuevos modelos. Necesitamos a personas con competencias y cualificaciones. Y ahí sí que hay margen para los estados, para los gobiernos, que la tecnología no se utilice solo para cuestiones meramente automáticas o tecnológicas, sino también para beneficio de la humanidad. Por eso tenemos que contar con normas sobre las responsabilidades empresariales de las distintas compañías. Eso va a hacer que cambien las cosas. Ese también es nuestro papel. Por ejemplo, los gobiernos tienen que hablar de cómo hacer que haya una educación de por vida y por qué no invierten en los empleados los empresarios. Es necesario invertir para garantizar que sus empleados pueden estar a la altura de los cambios que se producen, garantizar que puedan seguir el curso de las cosas cuando hay cambios. O sea que tiene que haber una cooperación entre el sector privado y los gobiernos, ¿no? Sí, vemos que los cambios tecnológicos significan que tendremos que
pasar por aprendizaje de por vida. Bueno, pues se puede decir a una persona de 45 años que vaya a la universidad. Pues si va a la universidad tenemos que garantizar que haya un lugar en el que pueda vivir y tenemos que establecer las debidas alianzas. Por ejemplo, que el empleador sea el que corra a cargo de algunos de los gastos de esta educación. Con nuevas formas de empleo, vamos a necesitar empleadores con mayores competencias. Y tenemos un sector público mucho mayor. Hay empleadores en el sector privado mismo. Tendríamos que invertir mucho más en los empleados. No se puede despedir a las personas porque no disponen de las debidas cualificaciones. Es necesario invertir en estas personas para que consigan dichas competencias. Y eso me lleva a algo por lo que empecé. Ningún gobierno puede funcionar sin dinero. Toda esta política depende de una cosa. Hemos de abordar el problema de cómo garantizamos que se paguen los impuestos o cómo las compañías pueden abonar los impuestos, que haya una mayor transparencia, mayor flexibilidad. En Europa todos los gobiernos hemos reducido los impuestos de sociedades, como en mi propio país, pero tenemos que ver qué pasa con los excedentes de las compañías. Deben participar también en el desarrollo de nuestra sociedad. O sea, que tenemos que empezar y acabar con esta carrera hacia mínimos, ver qué podemos hacer. ¿Usted piensa que hay realmente un espacio y unas ganas de hacerlo para que no haya esta carrera hacia mínimos? Bueno, es necesario tener en cuenta las grandes multinacionales que realizan actividades en esta edad de la información y comunicación, realizan actividades en muchos países y no participan en este proceso. Hay que luchar contra los paraísos fiscales que siguen existiendo. No solo que haya una mayor transparencia, sino garantizar que tenemos también unas bases que han de seguirse. Yo creo que en el peor de los casos eso puede incluso alimentar el terrorismo, la delincuencia organizada, la trata de personas, etc. Y también impide que ocurran las cosas buenas, porque no disponemos de la base impositiva necesaria, o sea que hay una carrera, como digo, hacia mínimos. Bueno, podríamos abordar muchísimos temas. Si alguno tenía dudas sobre las competencias que se reúnen aquí en este panel, creo que ahora tienen las cosas más claras. Voy a rendir homenaje a Sharon por este nuevo contrato social. Asumamos por un segundo que este nuevo contrato social incluye también potenciar a todas las mujeres, empoderar a las mujeres a través de numerosas herramientas. Asumamos por un segundo que este contrato social incluye también la lucha contra la corrupción y erradicar esta corrupción a través de estas herramientas que ha mencionado Erna. Asumamos por un segundo que el nuevo contrato social puede proporcionar una formación de por vida y una inclusión de todos con una responsabilidad compartida y que este nuevo contrato cree el espacio necesario para la ciencia colaborativa y el progreso. Bueno, ¿quién estaría en contra de esto en esta sala? A ver. No se atrevan. Bueno, yo creo que tenemos un apoyo unánime. Muchas gracias a las panelistas. Muchísimas gracias. Thank you, Christine.